Hola compañeros, el día de hoy les presento un tutorial sobre el reemplazo de componentes de montaje superficial por componentes a través de orificios, es decir, componentes convencionales. No olviden visitar nuestro foro en www.clan.gcmmobile.com, un foro dedicado fundamentalmente a la reparación de equipos celulares a nivel de componentes. Ustedes pueden ver en esta tarjeta que existe un daño masivo, un daño extenso, hubo una explosión de esta tarjeta por un cortocircuito. Esta tarjeta tiene componentes convencionales en una de sus caras y en la otra cara tiene componentes de montaje superficial. Esta imagen que están viendo ahora es el lado de los componentes de montaje superficial y ustedes pueden ver que hay dos transistores que están severamente afectados fueron severamente afectados por la explosión. Incluso uno de ellos, el de arriba, tiene uno de los terminales totalmente destruido y es posible ver cómo ha habido una perforación de la base de la tarjeta, la base de baquelita, que no solo afecta a un lado, sino que también afecta a los dos lados de la tarjeta. Aquí podemos ver el otro lado. Esta resistencia de color azul no es original, ha sido sustituida por otra del mismo valor, en este caso una resistencia de 2 ohmios, y estamos tratando de limpiar lo más posible. En buena electrónica lo ideal sería retirar toda esta materia carbonizada porque, bueno, en algunas oportunidades esta materia puede ser conductiva y al ser conductiva pudiera pues generar problemas desde el punto de vista del funcionamiento del circuito. No obstante, en este caso pues como la zona que está carbonizada no afecta no afecta los dos terminales de esta resistencia, pues no la estamos retirando, pero se puede hacer con un pequeño taladro, ¿verdad? Con una piedra para pulir, y es posible entonces retirar toda esa carbonización y volver a colocar la resistencia. Aquí estamos moviendo la resistencia un poco para hacer una limpieza lo mejor posible, sin realmente tratar de movilizar mucho el circuito digamos, trastornar mucho la posición de los componentes, puesto que las pistas han quedado bastante debilitadas, como veremos más adelante. Algunas pistas están despegadas, entonces en aras de no destruir más el sistema de pistas, tratar de conservarlo lo más posible. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una pista que conecta uno de los dos transistores dañados con el otro, y esa pista está destruida, no está presente. Allí fue cortada por la explosión y vamos a tener que restituirla, vamos a tener que reconstruirla. Aquí vemos la patilla de este componente que está, el terminal que se fundió, se vaporizó. Y pues lo que vamos a hacer es estudiar estos componentes. Ya yo lo he hecho. Ya yo sé que el transistor de arriba es un transistor PNP y el de abajo un transistor NPN. Ustedes pueden ver sobre estos transistores que existen unas letras. Colocando un poquito de agua o de alcohol sobre estos transistores y viéndolos en ángulo en el microscopio, nosotros podemos determinar qué tipo de transistores son. Aquí vamos a proceder al retiro del transistor superior. Por cierto, estoy utilizando una estación de soldadura de radiofrecuencia, que verdaderamente es un placer utilizar este tipo de estaciones. Y ahí vemos cómo fácilmente lo retiramos, puesto que recuerden que el terminal del lado contrario al cuerpo del transistor está totalmente destruido. Entonces ese no tiene unión, así que con solo calentar estos dos pues ya se logra el retiro del transistor, el cual vamos a guardar para investigar, para revisarlo, a ver cuál es el problema que tiene. Ya yo lo había diagnosticado sobre la tarjeta y está en corto entre dos de sus terminales. Entonces vamos a guardar ese transistor para estudiarlo. Luego el retiro del otro transistor ya no es tan fácil, puesto que tiene uniones a ambos lados del cuerpo del transistor. Ahí podemos ver una de las letras. Entonces yo les voy a dejar también un link para un libro muy interesante, que es el SMD Cookbook, que es el libro que se utiliza para determinar qué tipo de transistor es, qué tipo de componente de montaje superficial es. Y allí estamos explorando la continuidad entre estas dos pistas que corresponden al colector
Observen como una de las pistas del transistor de arriba está totalmente despegada de esa pista, hay que cuidarla mucho para que no se termine de destruir. Debe haber continuidad entre estos dos transistores y en este momento no existe continuidad. Entonces eso vamos a tener que solucionarlo con un puente que deberemos hacer entre ambas pistas. Ahí estamos revisando continuidad entre la pista que está despegada y la resistencia de 200 ohm que está al lado de él, que está bien, está perfecta. Y bueno, estamos revisando la estabilidad de las pistas allí y algunas continuidades para precisar bien qué pistas tenemos que reconstruir. También estamos buscando cortos en la propia tarjeta, puesto que no tendría sentido reemplazar el transistor si la propia tarjeta tiene un corto, puesto que se va a volver a dañar. Entonces allí hacemos nuestra apreciación inicial, hacemos nuestras medidas, nuestra exploración, nuestro estudio para determinar si todo está bien y pues vamos a proceder a retirar el otro transistor, que como les dije un poquito más difícil porque tiene uniones a ambos lados, pero calentando las patillas rápidamente a un lado y al otro. Ahí vemos como en poco tiempo se logra la movilización. Ahí ya se movilizó y allí ya salió el transistor. Con gran facilidad, realmente no es nada difícil. Fíjense esa goma, eso es como una especie de esmalte, de pintura transparente que llevan estas tarjetas, que a veces hace muy difícil el retiro de los componentes, puesto que tienen una propiedad adhesiva. Entonces, a menudo esta goma se filtra y se ven bien las marcas del transistor. Con esas marcas se puede, a través del libro SMD Cookbook, determinar qué tipo de transistor es, que en este caso es un transistor PNP, perdón. Y a qué terminal corresponde cada una de las pistas del circuito impreso. Allí vemos cómo comenzamos ya la sustitución por un C945, ¿verdad? Que este es un NPN, les decía PNP, ¿verdad? Es un NPN. Y vean ustedes cómo he doblado las patillas, esto es muy importante. Los terminales de estos transistores son muy flexibles. Yo tengo que lograr, ese es el colector, esa del medio, entonces tengo que lograr que el colector quede unida a ese terminal, a esa pista que estamos viendo allí, y que no toque atrás las pistas de base y emisor. Entonces lo alineo bien y hago la primera unión del colector. Observen que las patillas se han doblado, los terminales están doblados en forma de L, como una L mayúscula, para facilitar la unión. Es decir, usted preforma la patilla, preforma el terminal de la manera más cómoda para que solamente sea cuestión de colocar el transistor y hacer la unión. Entonces ya solo nos queda conectar base y emisor. Observen también que el cuerpo del transistor queda paralelo a la tarjeta, queda acostado, por decirlo de alguna manera. Esto facilita que tenga más durabilidad la reparación, en este caso. Si ustedes colocan el transistor parado, es decir, a 90 grados en relación al piso de la tarjeta, van a tener dificultad. Ahí vemos cómo se hace la unión. Muy fácil hacer la unión allí de ese terminal sin que toque el terminal del medio, sin que toque el colector, y luego finalmente hacemos la unión del último terminal. En este caso pareciera, al hacer la unión, que queda en corto con el del medio, ¿cierto? O sea, ahí pareciera que está en corto con el del medio, pero eso lo probamos con estos transistores, manejan señales de bajo voltaje, de baja corriente. Entonces simplemente allí estoy pasando una pinza para estar seguros de que no hay unión entre la pista y del terminal de la izquierda en relación al del medio. Y pues la otra cosa que se puede hacer, que de hecho debe hacerse, es probar continuidad con nuestro multímetro en posición de continuidad, que es lo que estamos haciendo allí, probando continuidad, primero viendo si hay continuidad entre cada uno de los terminales y su pista, y si hay continuidad entre un terminal y otro. ¿Ven? Allí, por ejemplo, probando continuidad entre un terminal y otro, y luego entre la pista y el terminal correspondiente. Una vez que estamos satisfechos, que no vemos ningún tipo de continuidad entre los terminales, y si hay continuidad entre cada terminal y la pista correspondiente, entonces podemos proceder a reconstruir el resto de las pistas y colocar el otro transistor. Acá estoy simplemente reforzando el primer terminal que soldé, puesto que
no estaba bien reforzado, entonces le hacemos un pequeño reforzamiento ahí con soldadura para que quede más firme. Como ustedes pueden ver, no mucho, porque si le agregan mucha soldadura, entonces lo que vamos a lograr es crear un puente con los terminales de los extremos. Entonces tenemos que hacerlo con mucho cuidado, la menor cantidad de soldadura que sea posible. Ahí volvemos a probar si entre la pista y el terminal hay continuidad, y si hay continuidad con los otros terminales. Muy importante esto, porque si hubiere continuidad, entonces tendríamos un cortocircuito al momento de conectar. Vamos a crear más problemas de los que ya tenemos. Por cierto, todas estas resistencias de montaje superficial que están alrededor de estos transistores suelen afectarse cuando los transistores se estropean, pero en este caso afortunadamente no fue así. Todas esas resistencias están bien, esa de 200 ohmios, la otra de 47 kilo ohmios que está a la derecha arriba, también todas fueron probadas y están en buenas condiciones. La conexión del otro transistor, ya conectamos el NPN, este PNP debe ir no solamente a estas dos pistas, sino que además la pista que no está, la pista que quedó destruida ahí en la zona donde está carbonizado, tenemos que unirla al terminal del componente convencional, que es la resistencia, que está del otro lado de la tarjeta. Entonces, para hacer esto, pues hemos procedido a preformar los terminales de esta manera, como pueden ver acá, los terminales del transistor PNP. Fíjense que esto podemos hacerlo con una pequeña pinza. Preformamos nuestros terminales y vamos colocando hasta que obtengamos una posición cómoda donde las patillas o terminales del transistor no hagan corto con ningún sitio que no deban estar en contacto, y que cada una de ellas coincida perfectamente con la pista donde debe estar. Ahí vemos que hay coincidencia de las dos pistas de la derecha, y la pista de la izquierda no tiene coincidencia porque esa es la que va unida al terminal de la resistencia a través de orificio que está del otro lado de la tarjeta. Entonces ahí procedemos con cuidado a unir la primera pista. Recuerden que esta pista está rota, está despegada de su base. Luego tratamos de unir lo más posible la del medio, ¿verdad? Está un poquito difícil esta para unirla porque está un poco alta, entonces en un primer intento no lo logramos, pero sí logramos unir la pista que está debilitada, por lo menos para que el transistor se quede quieto, se quede firme, y podamos venir con un poco de estaño y reforzar la unión. En este caso, fíjense que en el primer transistor recortamos los terminales, los recortamos porque necesitábamos que estuvieran muy cortos para que no hicieran contacto con sitios indeseados, pero en este segundo transistor hemos dejado los terminales casi, excepto el del medio, casi de su longitud original. Vean, allí estamos haciendo el puente porque recuerden que un transistor se debe unir al otro. Entonces estamos de una vez aprovechando el terminal del transistor, del segundo transistor, para hacer la unión entre las dos pistas de ambos transistores. Acá sí, con un poco de estaño, procedemos a hacer la unión del terminal central. Allí logramos hacer la unión perfectamente. Y ahora vamos a estañar la pista que nos queda, ¿verdad?, para que sea más fácil de unir al terminal de la resistencia. El terminal de la derecha, que está unido no solo a su pista, sino también a la pista del otro transistor, le falta un poquito de estaño, entonces tenemos que hacerle un pequeño refuerzo a eso también. Allí vamos a reforzarlo. Vamos primero a retirar un poco el estaño de la punta, y allí vemos como estas puntas son muy viejas, son viejísimas, y vean ustedes la calidad que mantienen estas puntas a pesar de los años de uso, cuando se cuidan adecuadamente. Ahí ya hicimos un puente perfecto entre los terminales de un transistor y otro, y a la vez con sus respectivas pistas de conexión en la tarjeta. Vamos nuevamente a reforzar un poco el terminal central.
que quedó un poquito alto, pero hubo que hacerlo de esa manera para que los otros terminales del transistor no hicieran cortocircuito con otros componentes que estaban por allí cercanos. Allí movilizamos un poquito el transistor para ver la estabilidad y está bastante estable, está bastante bien. Y pues ya se hacen las pruebas de continuidad, porque debe haber continuidad, no debe haber continuidad entre los terminales del transistor, pero sí debe haber entre los terminales de ambos transistores que se supone que deben estar conectados. Es decir, hacemos un rechequeo de continuidad. Allí, bueno, se va un poco la luz porque estamos obstruyendo la luz del microscopio, pero allí debe haber continuidad entre ese punto del otro transistor y la resistencia de 200 ohmios, y efectivamente existe continuidad. Lo mismo entre el terminal central de transistor y el otro extremo de la resistencia, también debe haber continuidad. Ahí estamos haciendo la prueba y está bien, hay continuidad. Y pues ya lo que nos restaría sería conectar el terminal de la izquierda de este transistor PNP. Ahí alineamos el terminal de la resistencia con el terminal del transistor para que sea más fácil la soldadura, y pues estando así alineadas es extremadamente fácil hacer la unión. Ya por último, pues podemos hacer un rechequeo de continuidad, limpiar muy bien esta zona con alcohol isopropílico, con mucho cuidado para que no se nos suelten los transistores, porque obviamente esta es una reparación muy endeble, muy débil, puesto que la tarjeta recibió un daño muy significativo. Y allí ustedes ven cómo queda el transistor, siempre tratando de que esté acostado en relación a la tarjeta, porque en la medida en que los componentes queden más pegados de la tarjeta, y vemos que no hay continuidad entre este terminal y la patilla del transistor, en la medida que estos componentes queden bien acostados en la tarjeta, bien paralelos a la tarjeta, la durabilidad de la reparación será mayor. Este es el otro terminal de la resistencia que está del otro lado de la tarjeta, de la resistencia convencional, que ustedes ven que también explotó y se dañó la pista. Entonces ahí se hizo una reconstrucción. No la hice yo, la hizo otro técnico, pero no pudo completar la reparación en la parte de montaje superficial, por eso yo la estoy haciendo, que fue lo que no les comenté al inicio. Y bueno, aquí decidí hacer un refuerzo de esa unión, puesto que la he movilizado bastante durante la limpieza, entonces prefiero reforzarla, no vaya a ser que hayan algunas grietas o algunas fracturas en la soldadura inicial que se colocó allí. Por último, para darle consistencia a la reparación, pues se coloca silicona líquida, la cual se seca y se endurece sobre toda esta zona para que cubra todos estos componentes, toda esta zona. La silicona actúa como un aislador, por un lado, un excelente aislador de la electricidad, y por otro lado también pues evita que los componentes se muevan y le da bastante resistencia a la vibración y también resistencia a la oxidación, puesto que esta zona queda bastante sensible a la oxidación con el paso del tiempo. Allí pues estamos rechequeando que no haya uniones, la estabilidad de los transistores antes de colocar la silicona, porque una vez que se coloca pues ya hay que dejar que se seque y después ya eso no se puede tocar más. Otra posibilidad es utilizar nail polish, que es el esmalte de uña, también se puede utilizar, pero en este caso, donde los componentes son grandes y quedan más o menos altos en relación a la placa, es preferible utilizar silicona, porque la silicona se acumula como una montañita pequeña de líquido que, bueno, tapa todo, incluso el cuerpo del transistor queda tapado, toda esta zona queda tapada por silicona. Bien, pues espero que les haya sido de utilidad el tutorial, que les haya gustado. Les voy a dejar en el link de la descripción los libros necesarios para buscar los datos de los componentes de montaje superficial. Y bueno, espero que nos visiten en el foro. Por favor, si tienen algún comentario, no olviden de visitarnos para que aprendan más en Clan GC.